Como se dice, soy médico internista del Hospital Gustavo Fricke, soy posbecado reciente de este año de la Universidad de Valparaíso. Y hago, aparte de mis 22 horas en servicio de medicina interna del Hospital Gustavo Fricke, también lo hago el 28 en servicio de unidad de pacientes críticos del mismo hospital. Y al igual que ustedes, yo me formé tanto en el pregrado como en el posgrado en la Universidad de Valparaíso, específicamente el posgrado en el Hospital Naval. Y antes de empezar, quería empezar a contarle una historia. Perdón. Me equivoqué. ¿Qué pasó? Este era, ahí sí. Ahí sí, ¿ya? Doctor, ¿Ya? no se ve ningún PowerPoint. ¿Qué? Se ve el WhatsApp. Como eso, vemos su WhatsApp. Estamos viendo su WhatsApp. Entonces deja cambiarlo, ¿ya? Entonces, pones compartir pantalla y te va a aparecer la opción de qué cosas quieres compartir. Ya. Entonces vamos a compartir esto. ¿Ahí se ve? Estaba cargando. Sí, ahí. Ahí sí. Ahí, perfecto, muchas gracias. Ahí ¿Ya? sí. Ya, perfecto. Ya. Así que ahí me presento. Ya hace harto rato que el doctor Solís me invitó, por mi insistencia, a ser parte de este bloque, y que agradezco profundamente. Y que también agradezco que hayan pedido esta clase, sobre todo teniendo en cuenta la incidencia y prevalencia de cáncer gástrico y colorectal, no solo en el mundo, sino que en Chile, ¿ya? Y si bien yo cuando estuve en el pregrado, nunca dominé bien sobre las herramientas de screening, sino que lo vine a aprender bien en la beca, es bueno que ustedes, si bien no sepan, no necesariamente se las sepan al revés del derecho, pero por lo menos sepan que existen, y que no todo es una herramienta de screening, es colonoscopía o endoscopía digestiva alta, sino que tenemos a la mano algunas herramientas que pueden ser principalmente no invasivas, y que la idea es que las conozcan después de esta clase, ¿ya? La idea es que cualquier duda que tengan me vayan preguntando, no hay ningún problema, ¿ya? Pero antes de empezar, yo trabajo en este hospital, que hasta hace algún tiempo era que era un hospital bastante feo, poco funcional, ¿ya? Pero por lo menos algo se hacía. Hasta que este año llegamos a este hospital, que en realidad es un hospital que en realidad nos da hartos frutos, principalmente en la atención que nosotros podemos darle a los pacientes, ¿ya? Pero más que los pacientes y que la estructura del hospital, yo quiero recalcar esto. Estos somos nosotros. Estos somos un equipo de médicos pagos, ya que están becados en los últimos 3 años, que somos alrededor de 15 a 16 médicos internistas, que en el fondo son los que dominamos ahora el servicio de medicina interna del Hospital Gustavo Fricke en el Hospital Nuevo, ¿ya? Y más que hospital nuevo y más que estructura, yo creo que más importante es esto, ¿ya? Yo cuando hice mi pregrado, nadie quería ir al Fricke porque había como un mal ambiente, pero créanme que ahora, yo viniendo del Naval, me encontré con un ambiente excelente, todos motivados por la docencia, y que en el fondo todos muy comprometidos con la universidad también. Así que los que van a hacer su internado en el Hospital Gustavo Fricke este año o el próximo, se van a encontrar con nosotros, conmigo, y créanme que lo van a pasar bastante bien, ¿bien? Entonces, vamos por acá. ¿Qué pasó? Espera un poquito, que pasó algo. Me salté una cosita. ¿Sí? Entonces, quería decirle, y esto vamos a volver, que dentro del screening en cáncer colorectal es importante que ustedes sepan que vamos a tener tanto herramientas invasivas como no invasivas. En donde lo invasivo, nosotros obviamente vamos a tener la colonoscopía, y las no invasivas, que en el fondo me interesan que durante esta clase ustedes las conozcan, vamos a tener principalmente 3 grupos, ¿ya? En donde vamos a tener el estudio de deposiciones, la colonoscopía virtual y el estudio en sangre, que el fondo es el futuro, pero el futuro es ahora, y lo vamos a ver por qué, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? El hecho de tener un screening poblacional de cáncer colorectal en estos pacientes, porque ya los estadounidenses el año 2018 hicieron un estudio de salud pública que fueron viendo que si nosotros lográbamos un screening de 80% de los pacientes independiente del tipo de screening, veíamos que para el 2030 íbamos a tener una disminución de la mortalidad de un 33% y una disminución de la incidencia de cáncer colorectal de un 22%. Y que si eso nosotros lo llevamos a cifras duras, eso implicaría una disminución del 277.000 casos nuevos de cáncer,
y una disminución de la mortalidad en 203.000 casos, o sea, muertes por cáncer colorectal, cosa que es mucho, ¿ya? Y esto también tiene que ver con esto, que es la epidemiología en relación a la incidencia y la mortalidad que tenemos relacionada con el cáncer colorectal. Es que si bien en Chile nosotros no tenemos una incidencia ni mortalidad tan alta, vamos a ver que, sobre todo en Norteamérica, vamos a tener incidencias incluso entre 25 y 30 por cada 100.000 habitantes, y pasando por Japón, que pueden ser 32, incluso en Australia y Nueva Zelanda, que pueden ser cercanas a los 40 por cada 100.000 habitantes. Y como nosotros, en realidad, somos un país en vías de desarrollo, todo lo que se publica y todas las guías son extrapoladas de los países en donde es un problema de salud pública, es decir, principalmente Norteamérica. A diferencia de lo que vamos a ver como los screening de cáncer gástrico, que para los norteamericanos en realidad no es un problema, pero sí va a ser problema para los coreanos, los chilenos, perdón, para los coreanos, los chinos y también para los japoneses. Por lo tanto, nosotros vamos a imitar las guías, en ese caso, de los pacientes que están en Japón. Y esto es una de las diapositivas más importantes que yo creo que tienen que tener en cuenta, es que para qué nosotros tenemos que hacer el cribado o screening, ¿ya? En el fondo, nosotros tenemos que tener en cuenta que el screening no es para toda la población, ¿ya? En que hacia los extremos es lo más fácil, en el fondo, en donde los pacientes que tenemos riesgo alto, es decir, un paciente que tiene un antecedente personal o familiar o presencia de pólipos colorectales en una colonoscopía que se haya hecho previamente, este paciente va a ser considerado como paciente con riesgo alto y ese paciente tiene que entrar a un screening sí o sí, ¿ya? A diferencia de los pacientes que están en bajo riesgo, que son los pacientes que son menores de 50 años o que no tienen antecedente personal ni familiar de cáncer colorectal, estos pacientes no se beneficiarían de algún screening. Pero este es el grupo más importante y que es la mayoría de la gente, ¿ya? Que en el fondo todavía no ponen muy de acuerdo, pero ya por lo menos habría algún consenso que es el riesgo medio, o como lo verían en las guías, es el average risk, ¿ya? En donde en Chile sería todo paciente mayor a 50 años que no tenga antecedente personal ni familiar, y que aquí sí se beneficiaría de algún screening, cual da lo mismo, lo que tengan, ¿ya? Implica que la colonoscopía podría ser cada 10 años, pero la que me interesa es que sepan ahora que este screening podría ser de manera no invasiva mediante la detección en sangre oculta en deposiciones cada 1 o 2 años o una colonoscopía corta cada 5, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el screening no invasivo, ya que el estudio de deposiciones, que son principalmente 3, ¿ya? Tenemos el GFOP, que no es más que la sangre oculta por guayaco, ¿ya? El FIT y el stool DNA, ¿ya? El GFOP, que es guayaco, que no sé por qué se llama guayaco, en algún momento pensé que era un ratón, pero no es un ratón, o también buscando pensé que podía ser, o sea, a los ecuatorianos creo que también se le dice guayaco, no sé si de manera efectiva o no, pero de verdad, si alguno me dice por qué se llama guayaco, se lo agradecería, pero no lo encuentro, ¿ya? ¿Qué es lo que es el guayaco? Es la detección o presencia de sangre en deposiciones mediante la reacción de peroxidasa del grupo M, ¿ya? Es barato, es simple, es disponible. Sin embargo, que si nosotros lo comparáramos con como screening de mortalidad frente a no hacer screening, tendríamos que, en el mejor de los casos, nosotros tendríamos una disminución de la mortalidad por cáncer colorectal de alrededor de un 33%. Sin embargo, tiene sus limitaciones. Primero, necesita una cantidad mínima de sangre, es decir, podríamos tener una lesión preneoplásica y no pesquisarla. Y una de las cosas más importantes de este screening no invasivo del guayaco es que no va a discriminar entre la hemoglobina de la dieta humana, ¿ya? Y la hemoglobina que de verdad tiene que ser de la humana. De ahí que nosotros podemos pegarnos el carrete de la vida, haber comido un asado completo, y me tomo un guayaco y me puede salir positivo, sin que necesariamente yo tenga alguna lesión preneoplásica, ¿ya? En el mejor de los casos, y en el muy mejor de los casos, va a tener una sensibilidad de un 50%, y el problema, que yo creo que esto es lo más grave, es que tiene un valor predictivo positivo de un 10%, en el mejor de los casos. Es decir, como método de screening es no específico, poco sensible, y si lo tienen, no lo usen porque no me va a servir, ¿ya? Este es la avidez de los métodos de screening que tenemos de manera no invasiva, que es el FIT. Que en el fondo es un acrónimo que implica que se llama, o sea, que es Fecal Immunochemical Test. ¿Qué es lo que va a hacer el FIT? Que va a detectar la presencia de sangre en deposiciones mediante anticuerpos contra la hemoglobina humana. Y esto es donde me quiero detener, hemoglobina humana. Esa es la primera gran diferencia que vamos a tener en relación al test de guayaco, ¿ya?
y que no solamente eso, sino que vamos a tener un aumento de la sensibilidad y especificidad, ¿ya? La gracia del FIT es que va a detectar de manera fácil la sangre proveniente del colon, ¿ya? Es simple, es fácil de recolectar y requiere menor cantidad de heces que el guayaco. Y tal como le decía, tiene mayor sensibilidad en relación a la detección de adenomas, que en el fondo son lesiones preneoplásicas, y de cáncer colorectal que el guayaco. O sea, por todos lados, por donde lo miren, es mucho mejor que el guayaco, ¿ya? Tiene una sensibilidad de cercana a un 80%, pero lo importante es la especificidad que tiene esta permiso de sacar el... Tal como decía, tiene una especificidad del 94%, y lo que me diría en los grandes estudios poblacionales que tendríamos una disminución de la incidencia de cáncer colorectal de un 22% y una mortalidad que sería entre un 20 y un 30%, ¿ya? El gran problema del FIT es que tiene baja detección en relación a los pólipos, que como lo vamos a ver más adelante, son las lesiones preneoplásicas que nosotros tenemos que ir a buscar. Sin embargo, se ha visto que, a pesar de que tiene baja detección de los pólipos, igual disminuiría la mortalidad por cáncer colorectal, porque igual se pesquisaría como cáncer de manera no invasora, ¿ya? Y si no me creen, esto ya lo vienen a decir grandes estudios de salud pública, en donde me dicen, tienden a comparar para ver cuál es la sensibilidad y especificidad en relación a una neoplasia avanzada de colon, ¿ya? Es decir, principalmente un adenocarcinoma de colon, frente al gold estándar que es la colonoscopía, y no diría que en el fondo tendría una sensibilidad y especificidad similar a la endoscopía, que es el gold estándar. Y no solamente eso, ¿ya? Tal como les decía, a nivel en Norteamérica es un problema de salud pública, ¿ya? Y después van a ir viendo que en Estados Unidos es diferente en relación a Canadá, porque en Canadá el financiamiento de salud es público, igual que lo hacen los británicos, igual que hacen los españoles. Por lo tanto, todo tiene que ir a un costo o sea, a un estudio de costo-efectividad. ¿Y qué es lo que vieron? ¿Se acuerdan que yo les dije que principalmente nosotros teníamos que tener en cuenta los pacientes que estaban en riesgo intermedio? Es decir, los pacientes que no tenían historia de cáncer colorectal en la familia, pero que eran mayores de 50 años, ¿ya? ¿Y qué es lo que vieron? Vieron cosas bastante interesantes. Primero, que el screening anual con FIT es más costo efectivo que el resto de las estrategias de cribado, es decir, que colonoscopía, que guayaco, que cualquiera de las que tengan. Y aquí lo más importante, incluyendo la ausencia de cribado de cáncer colorectal. Es decir, vieron que si nosotros implementado un screening con FIT, se ahorraba más dinero a la larga que si nosotros no tuviéramos un screening, principalmente porque el hecho de que el sistema de salud tuviese o se hiciera cargo de los costos asociados al cáncer colorectal sería mucho más que comparado a que implementar ¿cómo se llama? El screening, ¿ya? Y lo otro es que para 2030 tendría una reducción de la incidencia y la mortalidad de cáncer colorectal entre un 71 y un 74% respectivamente. Por lo tanto, si ustedes me dicen qué tendríamos que usar como herramienta de evaluación, de screening, para un paciente, de manera poblacional, en pacientes que tienen average risk, sería el FIT, ¿ya? Yo creo que por ahí podría ir algunas de las preguntas para la prueba. Así que cualquier duda que tengan hasta el momento, díganla. Dentro del screening no invasivo también tenemos la colonoscopia virtual, ya que es un procedimiento no invasivo que no requiere sedación y no tiene los riesgos asociados a la colonoscopia. Acordarse que la colonoscopia tiene riesgo inherente, principalmente podemos tener una perforación o podemos tener un sangramiento, y que por eso es muchas las veces que la gente no quiere hacerse una colonoscopia. Y la ventaja que tiene frente a los otros métodos es que me permite la evaluación extracolónica, ya sobre todo cuando nosotros pensamos que pudiese tener alguna invasión a distancia, en el caso del cáncer colorectal, ¿ya? Tiene una sensibilidad y especificidad entre un 67 y un 80%, ¿ya? Para la detección de pólipos, y obviamente va a tener mayor sensibilidad a expensas de pólipos de mayor tamaño. Sin embargo, tiene buena sensibilidad en relación a la pesquisa de cáncer colorectal. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la literatura y el peso estadístico de esto no es tan importante, o no tenemos tanta literatura en relación a lo que está estudiado por FIT, ¿ya? Pero si ustedes tienen la posibilidad de hacer una colonoscopia virtual y el paciente quiere hacérsela, no hay ningún problema, pero siempre diciéndole que en el fondo tenemos otro método de screening que es más sensible,
es más específico y es más fácil de hacer que sería el FIT. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la colonoscopia virtual? Reconstrucciones en 3D tan espectaculares como esa, que tal como decía, sirve para ver no solamente el colon propiamente tal, sino que también la evaluación extracolónica, que cuando nosotros pensamos en un cáncer colorectal que está más avanzado, sirve para la etapificación. La tercera que tenemos es el DNA en las deposiciones, que se llama Cologuard, ¿ya? Que fue aprobado el año 2014 por la FDA para screening de cáncer colorectal. ¿Y qué es lo que se basa? Es que detecta el DNA normal presente en las malignidades gastrointestinales, ¿ya? Sin embargo, los estudios dirían que el FIT y la colonoscopia serían más efectivos y menos costosos que aplicar el DNA en heces como método de screening, ¿ya? Y esto no lo digo yo, sino que ya lo decía un estudio en el New England Journal of Medicine el año 2014, que en el fondo quería empezar a comparar con los diferentes métodos de screening que había hasta la fecha. Y créanme que lo que se vio acá es que si bien nosotros teníamos un aumento de la sensibilidad de este método frente al FIT, ¿ya? A cualquier nivel de la lesión neoplásica, vemos que este aumento de la sensibilidad era a expensas también de un aumento en esa pérdida en la especificidad. Es decir, teníamos una mayor tasa de falsos positivos. Por lo tanto, es bueno, no es barato, pero créanme que todavía con la literatura y que tenemos hasta el momento lo mejor es seguir usando el FIT. Y esto es el futuro, ya las septinas en el plasma. Septinas en el plasma son dentro de lo que hace de los avances que han salido en los últimos 10 años, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque tan solo como podríamos usar un método de screening tan solo tomándole sangre a los pacientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque las septinas es un grupo de proteínas que participan durante la división celular, ¿ya? Y septinas hay muchas, ya tenemos septina 2, septina 6, septina 7, pero la que nos interesa a nosotros es la septina 9, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de la septina 9? Es que esta septina 9 tendría un rol de gen como gen supresor de tumores, ¿ya? Y específicamente para el cáncer colorectal, vamos a ver que la septina 9 va a estar sometida a una hipermetilación. Y cuando nosotros tenemos hipermetilación de algunos genes, eso implica una supresión de su función, ¿ya? Y por lo tanto, esta septina 9 hipermetilada estaría en mayor concentración en los pacientes que tendrían alguna presencia de cáncer colorectal. Por lo tanto, este es el futuro, que todavía no está tan validado, pero créanme que de aquí a 5 años, a 10 años, yo creo que podría ser un método bastante importante como screening poblacional en los pacientes para cáncer con colorectal. Eso con screening no invasivo. No sé si tiene alguna pregunta en relación a eso. Sí, ¿No? doctor, el examen de la septina es más caro que... Claro, es caro. Mire, eso no se lo dije, pero en el fondo, como método de screening, lo que tiene que tener screening, primero que sea barato, ¿ya? Que sea simple de aplicar y que tiene buena sensibilidad, ¿ya? La septina no es barata, es simple y tiene buena sensibilidad, pero hasta el momento lo que más tenemos, que es la que tiene en el fondo las 3 Bs, que es bueno, bonito y barato, sería el FIT. Eso. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y el FIT está ampliamente disponible? Mire, está ampliamente disponible, nosotros los tenemos, o sea, no sé si en atención primaria, pero nosotros lo tenemos en el Hospital Gustavo Fricke, ¿ya? Por eso es importante cuando ustedes lleguen, cuando trabajen, vean cuáles son las herramientas que tienen en relación a los test de screening, ¿ya? Siempre cuando ustedes piden un examen, abajo dice el método, ¿ya? Entonces, fíjense si dice hemoglobina humana en deposiciones. Si dice hemoglobina humana en deposiciones, implica que ese es un FIT, ¿ya? Si dice hemoglobina oculta en deposiciones, lo más probable es que sea test de Guayac. Yo tengo otra duda. ¿Mm? ¿Hay alguna contraindicación para la colonoscopia virtual? No, de hecho, mira, el problema, y aquí yo quería explayarme un poco, el gran problema de la colonoscopia y que no ha funcionado tanto como método de screening es que la gente no se quiere hacer colonoscopia, ¿ya? Y lo digo por experiencia propia. Mi abuelo tuvo cáncer colorectal, y mi papá, que ya tiene 54 años, hace 2 años que lo único que le digo todos los años que se hace una colonoscopia y no quiere hacerse la colonoscopia. O sea, en el fondo, en casa de herrero, cuchillo palo, ¿ya? Cuesta porque la gente, sí, no les niego, la colonoscopia es un examen bastante incómodo. Yo nunca me lo he hecho, pero cuando lo he visto veo que la gente
no le gusta. Y la colonoscopia virtual en ese caso no tendría ninguna contraindicación, ¿ya? Principalmente, o sea, no tendría ninguna contraindicación que no fuese un examen contrastado, ¿ya? Más que eso. Pero acordarse que la colonoscopia virtual no tiene tanta literatura como otros métodos de screening como el FIT, ¿ya? Entonces, antes de hacer una colonoscopia virtual, yo personalmente prefiero hacer un FIT, ¿ya? Y que esa sensibilidad que yo le dije que era, en el mejor de los casos, en un 80%, puede aumentar si nosotros la usamos de manera bienal, es decir, 2 veces al año. ¿Alguna otra pregunta para FIT? Dígame. ¿La colonoscopia virtual también requiere preparación? Sí, requiere preparación, ¿ya? Y la preparación, no sé si la han visto, la preparación de la colonoscopia es súper incómoda, ¿ya? Implica, cada centro tiene, tienen como protocolos propios, pero implica, por ejemplo, tomar alrededor de 3 litros con polietilenglicol dentro de las 48 horas previas, y que eso, créame, que no toda la gente es capaz de realizarlo, ¿ya? Entonces eso es algo que uno les tiene que decir a los pacientes que optan por la colonoscopia virtual, ¿ya? O sea, la preparación va, ¿ya? Porque en el fondo, si tiene ese colon, también podría interferir en la sensibilidad y especificidad para pesquisa de lesiones preneoplásicas. Ya, gracias. Eso, sí. ¿Seguimos con el screening invasivo o tienen alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, Dígame. que no me quedó claro. La colonoscopia virtual, entonces, ¿es como igual de incómoda que la colonoscopia normal? No, mira, la colonoscopia virtual ¿Cómo se hace? es un escáner con contraste, ¿ya? Eso es la colonoscopia virtual, ¿ya? Pero no todos los lugares se hacen esa reconstrucción de 3D tan bonita como viste en las fotos, ¿ya? ¿Qué se tiene que hacer? Primero, la preparación es parecida en relación a la colonoscopia porque sí necesito un intestino limpio, ¿ya? Pero yo no hago una colonoscopia propiamente tal, sino que se hace una reconstrucción 3D de lo que me dice el escáner. Ya entiendo. Estaba viendo el... Pero la gente igual rechaza ese examen. Es que no se lo ofrecen, ¿ya? Porque no está tan, ¿cómo se llama? No hay tantos lugares que lo hagan, ¿ya? Yo a mi abuela, que también en algún momento le pesquisé algún síndrome anémico, yo le dije que había que hacerse una colonoscopia, y me dijo que no quiso, entonces igual le mandé a hacer una colonoscopia virtual a Santiago, y funcionó bastante bien, ¿ya? Sirve, ¿ya? Pero con sus limitaciones. Hay que conocer cada uno de los exámenes que uno pide, ¿ya? Acordándose que en el fondo que si la colonoscopia virtual me sale negativa, o sea, me sale con alguna alteración, igual ese paciente tiene que ir a una colonoscopia normal. Ya, gracias. Buscando en internet, Andrés, ¿Sí? sale que en el BUPA la hemoglobina en deposiciones sale 5.000 pesos. Particular. Sí, no, la hemoglobina en deposiciones es barata y en los lugares donde no está, o sea, en todo hospital grande debería estar, ¿ya? Porque podría, tal como les dije ahí, es la que tiene mayor evidencia en relación a compararla con una colonoscopía, ¿ya? En el peor de los casos, claro, no vamos a pesquisarlo como quizá un pólipo menor a 8 milímetros o chico, pero igual se va a pesquisar como cáncer, pero que no sea invasor, ¿ya? O sea, si ustedes me dicen, ¿qué es lo que yo me haría? Un FIT, claro, ningún problema. Más que la colonoscopia virtual. Hagan FIT, es bueno, bonito y barato. ¿Ya? No sé si tendrán otra pregunta, igual al final pueden preguntar todo lo que quieran. Profe, Dígame. eh, quería preguntar, es que me acuerdo de que el año pasado nos dijeron que se puede usar la calprotectina, pero no sé si tal vez la estoy confundiendo como para screening de otra cosa, Mira, o... no, mira, qué bueno que lo preguntaste, pero la calprotectina fecal ya es como screening principalmente de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Y recién está empezando, se está validando como screening, sobre todo por el alto valor predictivo negativo que tiene la calprotectina fecal, ¿ya? La calprotectina fecal es un indicador de inflamación colónica, ¿ya? Pero aquí no me serviría, ¿ya? Solamente, sobre todo en un contexto quizás de trastorno funcional digestivo, sí me serviría bastante, pero aquí no me serviría como método de screening. Ah, ya, gracias. Ningún problema. ¿Puedo pasar o quieren, sigamos con el screening invasivo? Sí. Ya. Perfecto. Bueno, sí.
Ya, sigamos con el screening invasivo. Entonces, esto es a lo que no queremos llegar, ¿ya? Porque tal como le decía, el screening invasivo es bastante incómodo para el paciente, pero a veces es muy necesario, ya que es la colonoscopia, ¿ya? Y en la colonoscopia vamos a ver cosas tales como esta, que no es la que queremos, que en el fondo son los adenocarcinomas de colon, ¿ya? Que en el fondo ya están en una etapa muy avanzada, pero lo que sí queremos encontrar como método de screening es eso, ¿ya? Que estos son los pólipos. Los que no los conocen se los presento. Estos pólipos son lesiones precancerosas, ¿ya? Y que en el fondo, bueno, vamos a hablar un poco de pólipos, porque si quisiera hablar de manejo de pólipos, podríamos tener una clase completa, y no me interesa que se sepan cada uno de los manejos de los pólipos, porque hasta los endoscopistas todavía no se ponen de acuerdo. De hecho, el 4 de noviembre, haciendo esta clase, salió una nueva recomendación en relación al manejo de pólipos, ¿ya? Pero lo que sí quiero que sepan en relación a los pólipos, en que van a corresponder a lesiones preneoplásicas, que si nosotros los dejamos estar, la historia natural del pólipo es que este paciente llegue a ser un cáncer colorectal, en donde los pólipos van a dividirse a grandes rasgos, alrededor de un 90%, entre pólipos de adenomas y pólipos cerrados, y que eso, si yo lo dejo estar, me va a generar un cáncer colorectal. Por lo tanto, lo que yo tengo que buscar en los pacientes con la colonoscopía son los pólipos, ¿ya? Y no llegar al cáncer colorectal, porque probablemente estaríamos llegando tarde. Y estos son los pólipos, ¿ya? Esto es la clasificación de París, que salió el año 2002, no, perdón, el año 2002 o el año 2004, no me acuerdo muy bien, ¿ya? Pero por ahí, que en el fondo es una visión macroscópica de lo que vería el endoscopista cada vez que se mete a hacer una colonoscopía, ¿ya? Y que en el fondo se va a clasificar según su forma, ¿ya? En donde el polipoide, que es el tipo 1, 0,1, que es pedunculado o sésil, en realidad no va a tener tanto problema, sino que vamos a tener más problemas en relación a esto, que en el fondo pueden pasar inadvertidos al momento de hacer una colonoscopía, ¿ya? Y aquí el fondo es lo mismo, pero que es como se ve en la endoscopía, ¿ya? ¿Qué se vio? Se vio que en estos pacientes la sensibilidad y especificidad de la clasificación de París no era tan alta en relación a la pesquisa, ¿ya? Entonces, ¿qué se vio? ¿Qué se vio? Y quiero aquí que les quede claro que los que llevan la vanguardia en relación a esto son los japoneses, ¿ya? Y esto es una clasificación que hizo Tanaka el año 2006 y que ingresó incluso a las recomendaciones de las grandes guías, tanto europeas como estadounidenses, el año 2009, como la clasificación de NICE, ¿ya? En la clasificación de NICE, ¿qué es lo que vino a hacer? Entonces, aparte de la clasificación de París, aplicaban un tipo de luz polarizada que se llama NBI, ¿ya? Que es el acrónimo de Narrow Bandwidth Image, que lo que hace es que cuando uno ve un pólipo, le pone esta luz polarizada, y dependiendo del patrón vascular y la superficie que tengan, es que nos va a decir, o va a tener mayor correlación entre si es un pólipo en estadio más precoz, desde el tipo 1, hasta un pólipo en estadio 5, que ya correspondería a un adenocarcinoma. Por lo tanto, esta luz, que es el NBI, y que es la clasificación de NICE, aumentó la sensibilidad y especificidad en relación a la pesquisa y a la limitación propia que tenía la clasificación de París en relación a la visión macroscópica que tenían los pólipos, ¿ya? Y es esto es más de lo mismo, ¿ya? Que en el fondo vamos con una clasificación entre 1 y 5, dependiendo de la superficie y también dependiendo del patrón vascular que se ven en los pólipos con la luz polarizada, que es como una luz azul, ¿ya? Que se llama Narrow Bandwidth Image, ¿ya? No es la idea que lo sepan al revés y al derecho, pero en el fondo me interesa que por algún momento lo conozcan, ¿ya? Y que en el fondo, tal como le decía, va del 1 al 5, dependiendo del patrón morfológico que me determina esta clasificación. Eso. No sé si tendrá alguna pregunta en relación a los pólipos o al screening invasivo. ¿No? Yo creo. Esta clasificación de NICE con la luz polarizada igual se ocupa acá. No, se ocupa, o sea, desde el año 2009 está dentro de la guía, ya, y
yo creo que aquí en Chile llegó un poco más tarde. Ya en el Hospital Naval se ocupa bastante, y ya es el gol estándar. Ya uno no debería hacer una endoscopía si es que no tiene la NBI establecida con el endoscopio, ¿ya? Porque el fondo disminuye la sensibilidad y especificidad en relación a la pesquisa, ¿ya? Porque tal como vieron ahí la clasificación de París, hay pólipos que miden menos de 8 milímetros, 6 milímetros y se pueden pasar. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Hola, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el como pólipo de adenoma y el cerrado, como es histopatológico? Sí, son diferencias histopatológicas. ¿Ya? En el fondo, tú sacas un pólipo, tienes que mandarlo a biopsia. ¿Ya? Y la biopsia no solamente ve el tipo histológico del pólipo, sino que ve la cantidad de invasión que hay hacia abajo. Por eso uno no saca solamente el pólipo, sino que también hay un poco más de espacio que saca hacia abajo, porque eso es el fondo, la probabilidad de que ese pólipo en realidad esté afectando localmente avanzado o que el fondo esté afectando más que solamente el colon. Eso. Gracias. ¿Algo más? ¿No? Si quieren pasamos al cáncer gástrico, ¿ya? Bueno, eso es de colon, ¿ya? Es muy importante que lo sepan. Como pólipos me interesa que sepan que existen, que son lesiones preneoplásicas, que paciente que tiene pólipo tiene que ser derivado a un gastroenterólogo porque ellos ven el seguimiento dependiendo del tipo de pólipo, de la cantidad de pólipos que tengan y también del grado histológico que tengan los pólipos, ¿ya? Eso nosotros los internistas lo manejamos porque es algo que va cambiando continuamente, pero créanme que ese es el manejo de los pólipos y me interesa que sepan lo que era el NBI, la clasificación de Tanaka y la clasificación de Nice, y también ahora salió una nueva clasificación de los japoneses que trató también de venir a darle mayor sensibilidad incluso a la clasificación Nice, que se llama el JNET, que por ahí lo podrían ver, ya que de repente en la clínica Bupa yo cuando mandé a pedir uno vi que salía el JNET y que salía el Nice, ¿ya? Para que el fondo no sea, cuando lo lean no sea algo tan desconocido y que dicen, en algún momento en alguna clase que tuve en quinto me lo nombraron, ¿ya? Entonces, vamos a pasar al screening de cáncer gástrico, que yo creo que va a ser aquí un poco más corto que el screening de cáncer colorectal, básicamente porque tenemos solamente screening endoscópico, ¿ya? En algún momento salieron algunas herramientas que podían ser no invasivas, pero hasta el momento, a diferencia del cáncer colorectal, no está tan validado en la literatura como sí teníamos el FIT, que en el fondo es la vedette que tenemos en relación a screening no invasivo para cáncer colorectal. Aquí el screening es endoscópico, ¿ya? Entonces, a modo de introducción, vemos que el cáncer gástrico es el quinto tipo de cáncer más frecuente en el mundo. Es la primera causa de muerte por cáncer en Chile, ¿ya? Principalmente en los hombres. Los hombres se mueren en Chile por cáncer gástrico y las mujeres se mueren por cáncer de mama, ¿ya? Y el gran problema del cáncer gástrico es que el 90% de los casos son avanzados, ¿ya? Y cuando nosotros ya tenemos un cáncer gástrico que es avanzado, va a tener una sobrevida global a los 5 años del 10%, o sea, es pésimo, ¿ya? Y desde que se descubrió el Helicobacter pylori, en el año 84, empezaron a ver que el hecho de tratar de manera poblacional el Helicobacter pylori generaba una disminución de la incidencia y de la mortalidad, ¿ya? Y obviamente vamos a tener mayor posibilidad de tratamiento curativo en pacientes con enfermedad localizada, pero tal como le dije, el 90% de estos pacientes se pesquisa como enfermedad asintomática. Es muy importante que ustedes tengan esta clase, porque la mortalidad en Chilito, ¿ya?, es de las más altas del mundo, ¿ya?, a nivel de tener la misma mortalidad que tenemos e incidencia que tenemos en Japón, en Corea y en China. ¿Por qué? No se sabe bien, pero vamos a tratar de dilucidar por qué. Y esto es lo que les decía, ¿ya? Si no me creen, créanle al Nature, ¿ya? Que en el fondo, en Chile, para Norteamérica, este no es tema, ¿ya? Como el cáncer colorectal, por lo tanto, la guía de nosotros tenemos que extrapolarla a lo que viene y proviene de Corea, de China y principalmente Japón, ¿ya? En donde tenemos una incidencia y mortalidad superior a los 15 por cada 100.000 habitantes, que créanme que es muy alto. No solamente a nivel de América, sino que en Latinoamérica nosotros llevamos la delantera. De adenocarcinoma.
que corresponde alrededor de un 80 o 90% de todos los cánceres gástricos. Entonces, dentro de la etiopatogenia, como ya les decía, hay un rol indiscutido de la Helicobacter pylori en relación a la etiopatogenia de adenocarcinoma, ¿ya? Pero no es que de Helicobacter pylori nosotros nos pasemos directamente a adenocarcinoma, sino que la Helicobacter pylori va a generar una serie de alteraciones histopatológicas que tiene una secuencia bien estudiada, ¿ya? Helicobacter pylori me va a generar una atrofia gástrica, una metaplasia intestinal, posteriormente una displasia que se puede diferenciar en displasia de alto grado o de bajo grado, y finalmente me va a dar un adenocarcinoma que corresponde alrededor del 90% de todos los tipos de cáncer gástrico en el mundo. Por lo tanto, estas van a ser consideradas por condiciones premalignas, ¿ya? Y tal como les decía, solo un diagnóstico precoz puede modificar el pronóstico de la enfermedad. Y como les dije al principio, ¿quién es eso? Los endoscopistas, ¿ya? Mediante una endoscopía digestiva alta, que hasta el momento es el único método de screening que tenemos. Y bueno, si bien esto no tiene tanta evidencia en relación como tiene el screening poblacional en los pacientes con cáncer colorectal, ya los coreanos vieron que ya era por lo menos costo efectivo el hecho de hacer un screening poblacional en pacientes mayores a 40 años, ya que por lo menos sería más barato el hecho de aplicar un screening poblacional que asumir los costos de pacientes con cáncer gástrico. Por lo tanto, al parecer, según la evidencia que tenemos, sí se beneficiaría y sería costo efectivo un screening poblacional. Pero sin embargo, ¿a quién hay que hacer el screening? ¿Ya? Acordarse que el screening, tenemos dos tipos de screening, obviamente el poblacional y el individual, en donde el poblacional va a estar relacionado a zonas que haya alta incidencia, es decir, nosotros, ¿ya? Y el individual en baja incidencia, es decir, Norteamérica, ¿ya? ¿Cuándo empezar? Las guías japonesas del año 2015 cambiaron la edad de screening, ¿ya? Al principio eran de 40 años, pero desde que se empezó a tratar de manera masiva la Helicobacter pylori, vieron que el cáncer gástrico y también las lesiones preneoplásicas, como las que le acabo de decir, antes de los 50 años son bastante poco frecuentes. Así que el screening entra a la población general desde los 50 años, ¿ya? Y estos son estudios que son estudios prospectivos que están hace muchos años y que todavía están en curso. Y que todavía no hay datos de peso estadístico que me digan la mortalidad, ¿ya? Pero como estudios que me digan así mortalidad como preinforme, nos dirían que en el mejor de los casos tendríamos una disminución de mortalidad con screening de ahora de un 30 a un 40%. Pero lo que sí se sabe es que tenemos alrededor de un 70% de pacientes que una disminución en 70% de los pacientes que se van a detectar en etapa avanzada, ¿ya? Y la expectativa de vida pasó del 43% en 5 años a un 70% solamente con hacer screening. Por lo tanto, el screening es una herramienta muy importante en países en que tenemos alta incidencia, es decir, nosotros. ¿Y qué pasa con el Helicobacter pylori? ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que tiene un rol etiológico que hasta el momento es indiscutible, ¿ya? Tanto así que sería raro ver cáncer gástrico si es que no hay infección previa por Helicobacter pylori, ¿ya? Y se ha visto que su erradicación disminuye la incidencia, ¿ya? En Chile, los estudios poblacionales dicen que la frecuencia de Helicobacter pylori alcanza hasta un 70% de la población general, incluso pudiese llegar cerca del 80% en zonas de menor estrato socioeconómico, teniendo en cuenta que la Helicobacter pylori tiene relación con las medidas de higiene, ¿ya? Por lo tanto, nosotros en toda endoscopía que hagamos, tenemos que buscar activamente la Helicobacter pylori tomando un test de ureasa o después mandando a histología las muestras que tomamos, ¿ya? ¿Y qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que produce la erradicación? Primero tiene una mejoría sintomática, ¿ya? No solamente, sino que disminución del riesgo de cáncer gástrico. ¿Y cómo lo hace? Bueno, de manera bien simplificada. Ya tenemos esta Helicobacter pylori que va a colonizar el epitelio gástrico con sus genes CAGA y VACA, lo que va a generar una inflamación crónica, ¿ya? Y esta inflamación crónica me va a generar estas cosas. Primero, me va a generar la hipermetilación de algunos genes que son supresores de tumores, ¿ya? Y se van a expresar algunos oncogenes. Y no solamente eso, sino que me va a generar una gastritis atrófica crónica, asociado también al reclutamiento de algunos macrófagos que están asociados a la formación de tumores, y eso en conjunto
me va a propiciar la formación de cáncer a largo plazo. Entonces, tal como les decía, volviendo al esquema que teníamos previamente, estas condiciones premalignas, que es la atrofia gástrica, la metaplasia intestinal y la displasia, son las condiciones que nosotros tenemos que buscar activamente con la histología en un screening poblacional mediante la endoscopía digestiva alta, asociado siempre teniendo en cuenta que los familiares de primer grado que tienen cáncer gástrico tienen 2 a 10 veces más riesgo de cáncer gástrico y una mayor frecuencia y precocidad de atrofia gastrointestinal. ¿Ya? El gran problema de la endoscopía en Occidente es que tiene poca, no es tan sensible en relación a la pesquisa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Es que tenemos que hacer un protocolo que sea estandarizado y que me aumente la sensibilidad y la especificidad en la pesquisa activa de la Helicobacter pylori, y para esto se creó el protocolo de Sydney. Que el protocolo de Sydney, que ustedes lo van a ver cada vez que vean una endoscopía digestiva alta, es, el fondo vino a estandarizar cuáles son los cuadrantes que nosotros tenemos que ir a buscar específicamente y tomar biopsia, en donde en el A es como si estuvieran el estómago abierto como un libro, y el B, el fondo, es lo que realmente se hace, ¿ya? Y que son 7 puntos en los que se tiene que tomar biopsia activamente, porque así se ha visto que aumentamos la pesquisa del Helicobacter pylori, ¿ya? Y eso es lo que se ve de manera endoscópica. Entonces, como ya les decía, que los factores, la etiopatogenia del cáncer gástrico va a depender de estos factores que les decía, cae de cajón en el fondo que el seguimiento endoscópico o el seguimiento mediante screening tiene que ser según la clasificación que tenga la presencia de cualquiera de estos factores de etiopatogenia. Y aquí está la estratificación de riesgo que nos presenta la Sociedad Chilena de Gastroenterología, que obviamente no es nada nuevo, porque lo estandarizaron de las sociedades la sociedad europea, norteamericana y también japonesa, en donde, según la presencia de Helicobacter pylori, ¿ya? O la presencia de un familiar directo de cáncer gástrico, o la presencia de metaplasia intestinal o atrofia gastrointestinal, es la que nosotros tenemos que ingresar, estratificarlo según el riesgo muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto, y esto es lo importante, me va a determinar cada cuánto se tiene que hacer la endoscopía digestiva en estos pacientes. Por ejemplo, si un paciente se le hace una endoscopía, porque por ejemplo tenía una dispepsia, ¿ya? Y se vio que no tenía Helicobacter pylori, no tenía atrofia intestinal y no tenía metaplasia intestinal, este paciente no justifica hacerse de nuevo una endoscopía digestiva, ¿ya? Pero si este paciente no tiene ninguna de estas, pero tiene un familiar directo con cáncer gástrico, este paciente tiene que hacerse un seguimiento cada 5 años, ¿ya? Y así sucesivamente. Si nosotros le vamos a pesquisar un Helicobacter pylori, que sea persistentemente positivo, ese paciente se tiene que hacer una endoscopía digestiva alta cada 3 años. Si tiene un OLGA o un OLGIM 1 o 2, cada 3 y 4, anual. Si tiene displasia de bajo grado, anual. Y si tiene displasia de alto grado, tiene que ser cada 6 meses, principalmente determinado porque el riesgo futuro de cáncer gástrico con la displasia es muy alto. Doctor. Dígame. Ay, perdón. Bueno, esa clasificación... Yo sé que hay harta información, ¿ya? Y yo no sé si algún momento le habían mostrado esta clasificación, pero es importante que la sepan, ¿ya? No para que se la sepan específicamente, pero sepan que existe, porque de repente que le llegue a alguien y ustedes digan, no, usted no se tiene que seguir haciendo endoscopía. No, estos pacientes tienen que seguir con endoscopía, según lo que nos dice esta estratificación de riesgo. Cuénteme. ¿Esta clasificación es para personas de cualquier edad? No, ya, eso es otra cosa importante. En Chile se supone que y la guía europea tienen que ser antes de los 40 años, pero en Chile ahora se está, tal como decía la guía japonesa, tiene que ser en pacientes mayores a 50 años, ¿ya? Porque tal como les decía, la presencia de cáncer gástrico o la presencia de alguna de estas lesiones premalignas que yo le dije antes de los 50 años es rara, ¿ya? Pero tenemos alguna guía europea que dice que es independiente de la edad, ¿ya? Entonces, claro, si ustedes quisieran hacer un programa de screening desde los 50 años, pero por ejemplo yo que tengo 30 años y tengo antecedentes, ya por ejemplo mi abuelo tuvo cáncer gástrico,
podría ser a los 35, a los 40, y aquí en Chile, con la incidencia de cáncer gástrico, nadie le va a decir por qué están buscando, o sea, nadie los va a mirar feo de por qué están buscando cáncer gástrico antes de los 50 años, ¿ya? Pero lo que se recomienda en las guías es mayores de 50 años. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Cuéntame. sí. Cuando habla de familiar directo, ¿es por genética o es por probabilidad de haberse contagiado de la Helicobacter? No, es que, mira, sí, es importante que lo sepan. Pregunten todo, porque yo creo que esto no lo han visto otras veces. ¿Ya? Hoy se me perdió el... es por familiar, o sea, el hecho de tener un familiar directo con cáncer gástrico, yo ya tengo posibilidad de tener cáncer gástrico, una cosa genética, ¿ya? Y ese paciente, pasado los 50 años, nunca tenemos que sacarlo del esquema, ¿ya? Pero, en el fondo, el hecho de tener Helicobacter pylori tiene más peso estadístico que tener un familiar directo con cáncer gástrico. Por lo tanto, yo tengo Helicobacter pylori, da lo mismo tener un familiar directo, porque en el fondo implicaría un cambio de hacer una endoscopía digestiva cada 5 años a hacer una endoscopía digestiva por 3 años. Pero ojo, es un Helicobacter pylori que es persistente, ¿ya? Porque la idea es que cuando nosotros hagamos una erradicación de la Helicobacter pylori, nosotros después le hacemos el tratamiento y veamos si ese paciente se erradicó efectivamente. Y no sé si le habrán hecho esa clase en cuarto, es que en el fondo nosotros tenemos métodos no invasivos para detectar la presencia de Helicobacter pylori, que puede ser como la presencia de Helicobacter pylori en las deposiciones o test de aire expirado, ¿ya? Entonces, si yo le hice un test, yo erradiqué a alguien que tenía Helicobacter pylori, le hice un test de aire expirado y salió positivo, ese paciente tenemos que ingresarlo, según la estratificación de riesgo, a una endoscopía digestiva cada 3 años. Ya, pero por ejemplo, si una pareja de casados que llevan muchos años viviendo juntos y uno de ellos tiene Helicobacter pylori positivo y se lo erradican, ¿como valdría la pena hacer screening en la pareja? No. Como por probabilidad de haber contagiado. No, nada que Bueno, no. sí. No va por ahí. Ya. ¿Ya? Bueno, lo vamos a ver después también, porque de fondo lo vamos a ver en la clase de trastorno funcional digestivo, que igual aquí en Chile, con la incidencia que tenemos, y es sintomático, vale la pena igual hacer un screening con endoscopía, ¿ya? Pero si no tienen Helicobacter pylori, da lo mismo. ¿Y doctor? ¿Doctor? Perdón. Dale, Carlos. Gracias. En la misma línea, si el Helicobacter es tratado y erradicado, ¿pasa el tiro como al grupo 1 de riesgo muy bajo o sigue estando en control? Exacto. Si es tratado y erradicado, baja el tiro al riesgo muy bajo y sale del programa. Ya, gracias. Doctor, ¿y el método ese de detección en aire expirado no se puede usar como screening de la Helicobacter pylori? Mira, todavía no hay tantos estudios. Ya el aire expirado y también el examen de ese en el Helicobacter pylori se usa más como seguimiento, ¿ya? O sea, hay algunos estudios que puede ser que sirve como pesquisa, pero no está tan validado como lo que en fondo es la pesquisa con protocolo de una endoscopía con protocolo de Sydney para estos pacientes. Ya, gracias. Eso, no sé si tendrá otra pregunta. Yo tengo una duda que se me olvidó hacer en cáncer de colon. En riesgo alto, donde tienen familiar directo, ¿desde qué edad se comienza a hacer los screening? ¿Colon o gástrico? Colon. Colon, supone, ahí lo puse en las primeras diapositivas, se supone que a partir de los 50 años, ¿ya? Porque sería raro que a menos que tenga un cáncer de colon genético. No, alto riesgo. De alto riesgo, da lo mismo. Sí. ¿Ya? Entra. O sea, el paciente que tiene alto riesgo, supone que desde los 40, incluso la guía antigua hacía 10 años antes desde el paciente que tuvo cáncer, desde el antecedente. Por eso, si el antecedente, no sé, son 45 años, ¿tendría que comenzar a los 35 a tomarse screening? 35, sí. Pero eso tampoco está tan estudiado, ¿ya? El fondo, alguna guía, sobre todo la europea, dice que los pacientes con cáncer de colon, con antecedentes de familiar de primer grado, ya a la edad que el paciente original la tuvo, tú ya deberías tenido tu primera colonoscopia. O algún screening, ya, el que quieras. Ya, muchas gracias.
¿Algo Profe, yo más? tengo una pregunta. Sí, Sí, lo que quizás sea quieras. como entero paga la pregunta, pero yo le indicaría el screening de cáncer de colon ya en una persona mayor de 50 años que se presenta como con un sangrado, como con una clínica de qué, como para que yo diga, no, ya sé, esta persona, como que no me queda claro cuándo tengo que Ya, indicar ya, el mira, es screening. que el Además de la edad, como qué clínica me indica que, oye, acuérdense que el screening, o sea, si ustedes me dicen, alguien está sangrando, ese paciente, o sea, o tiene rectorragia, o tiene baja de peso, para mí eso es cáncer hasta que se muestre lo contrario, ¿ya? El método de screening la gracia del screening es buscar de manera activa en pacientes asintomáticos, ¿ya? Porque si tuviera alguna sintomatología, eso ya no sería screening, sino que sería una búsqueda activa de algo ya pensando en algo más, en una neoplasia, ¿me entiendes? En el fondo, el screening es para pacientes asintomáticos, ¿ya? Y porque ahí se ha visto que la mayoría de los cánceres gástricos, o sea, tanto cáncer gástrico como colorectal, es cuando en el fondo tiene un cambio, un quiebre en el pronóstico de la enfermedad, ¿ya? Entonces, el screening es para pacientes, el ideal, ¿ya? Porque aquí en Chile yo creo que va a pasar mucho tiempo antes que se haga esto, el screening en pacientes mayores de 50 años, que por el hecho de ser mayores de 50 años ya tienen un riesgo intermedio, pero asintomático, ¿ya? No tiene que tener ninguna bandera roja, ¿ya? Por lo tanto, en este screening asintomático es cuando nosotros es el nicho del screening no invasivo, ¿ya? Porque si fuese sintomático, si estuviese sangrando, si tuviese una baja de peso o tiene un antecedente de cáncer colorectal en la familia, yo no hago screening, sino que me voy directamente a la colonoscopía pensando en que puede tener algún grado, o sea, alguna neoplasia que estoy pesquisando. ya, entonces en el mundo como ideal donde tenemos todos los recursos, nosotros deberíamos como en todo paciente mayor de 50 años. Todo paciente, o sea, lo ideal es que sea en todo paciente mayor de 50 años, ¿ya? En zonas en que el screening, o sea, en que la incidencia sea alta, ¿ya? En zonas en que la incidencia es baja, el screening a población de riesgo moderado no se justifica, ¿ya? Como lo que nos pasa aquí, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, que en el fondo hoy para ellos no es problema el cáncer gástrico. En el fondo a ello no se justificaría un screening poblacional, sino que tendría que ser en donde la incidencia y la mortalidad fuese alta. Es decir, acá. Gracias. Yo sé que es harta información, que de repente quizás no se la habían dicho antes, porque a mí en el pregrado no me lo enseñaron, ¿ya? Pero está bien que ustedes lo sepan, ¿ya? Por lo menos que tengan una noción, ¿ya? Porque es clásico que ustedes cuando sean médicos generales no va a faltar el amigo o la familia que le pregunten estas cosas, ¿ya? Así que pregunten todo lo que quieran, ¿ya? Es algo que tienen que saber, sobre todo en Chile que tenemos tanta incidencia de cáncer gástrico, mortalidad por cáncer gástrico y el cáncer de colon que se viene. Eso. Doc, yo tengo una pregunta, pero fue Diga. porque me perdí en verdad en esa parte. La de Tanaka, de las clasificaciones, y la NBI no son lo mismo, ¿cierto? ¿Tanaka y cuál? Ah, no, es que son cosas diferentes. Es el Tanaka, que el fondo que fue este japonés que el año 2006 hizo esta clasificación y que después se incorporó a todas las guías internacionales, que es la clasificación de NICE. Ya ustedes la van a encontrar como clasificación de NICE. Y la clasificación de NICE es mediante luz polarizada. ¿Entienden, no? ¿Se escuchó? Sí, o sea, la luz polarizada es la ENIS, ¿eso? Exacto, sí, o sea, la NICE se usa con la clasificación de París más luz polarizada, que es la NBI, ¿ya? Y que secundario a eso patrón que me da la NBI, que me permite ver el patrón vascular y la superficie, es la clasificación que nota. Y ahí me aumenta la sensibilidad y la especificidad de encontrar algo en un pólipo que quizás solamente con la clasificación de París se nos queda corto y no lo pesquisamos. Ah, ya, buenísimo, gracias. Eso. Bueno, ¿estamos o quieren alguna otra pregunta? ¿No? Seguimos, ya. Entonces, esto voy a sacarlo a modo de conclusión. Ya siempre es importante considerar los screening, o sea, los métodos de screening poblacional para cáncer colorectal no invasivo, sobre todo teniendo en cuenta que a la gente no le gusta hacerse colonoscopia, ¿ya? El guayaco no me sirve, bien ordinario, sobre todo teniendo en cuenta la sensibilidad, la baja sensibilidad del valor predictivo positivo para cáncer colorectal. Y ojalá si nosotros quisiéramos hacer algún screening, siempre preferir el FIT, tomando en cuenta la costo-efectividad y la sensibilidad de la prueba,
¿ya? Es lo mejor que tenemos, es bueno, bonito y barato, ¿ya? Está el Stool DNA, que, tal como les decía, tendría mayor sensibilidad que el FIT, pero sería más caro y con mayor tasa de falsos positivos, ¿ya? Y para el caso de cáncer gástrico, considerar, ahí respondo un poco la pregunta que por ahí me dijeron, considerar el screening de cáncer gástrico en todo paciente mayor a 50 años en zona de alta incidencia. Sí, ¿ya? Siempre buscar activamente el Helicobacter pylori para su erradicación mediante el protocolo de Sydney y mediante la endoscopia digestiva alta, y basarse en el protocolo Olga-Olguín para la estratificación de eso. Con eso terminamos la primera clase. Ya que no salió tan larga, sé que es algo que es importante, es mucha información. Cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Pero espero que les haya gustado. Eso. Sí, profe, estuvo súper buena, gracias. Andrés, le dejamos unos 15 minutos, 10 minutos de Sí, descanso. perfecto. Ya, si quieren, igual al inicio de la otra clase podríamos hacer una ronda de preguntas si es que se quedaron con alguna duda. Ya, pero la otra clase de trastorno funcional digestivo debería ser más corta que esta. Ya. ¿10 o 15 minutos, chicos?